con las entrevistas de Gestalarte, muy contentas porque vamos a hablar de un tema que nos interesa un montón sobre Río Abierto y para eso nos acompaña Charo Fernández y vamos a darle acceso aquí para poderla ver. ¿Qué tal está, Charo? Bueno, Hola, Yolanda, encantada. Muchas ganas aquí de compartir contigo este ratito. Gracias. tú tienes esta escuela de formación de Río Abierto de Jerez de la Frontera, ¿verdad que sí? Sí, ya desde hace varios años empezamos, cuando yo terminé la formación de Río Abierto, que yo soy de la tercera promoción así que surgió en España, me pareció, bueno, me enamoré tanto de este trabajo que quería traerlo, ¿no? a la escuela de Jerez. El centro que tenemos en Jerez empezamos y seguimos haciendo sobre todo gestal y bioenergética también, y bueno, arteterapia, trabajamos con diferentes herramientas, pero bueno, como que desde que yo lo hice para mí sentí con tanta claridad que este camino me parecía tan precioso para llevarlo a más gente que abrimos aquí la escuela. Entonces sí fuimos el primer centro así de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues ahí con muchas ganas. Qué bien. Oye, pues te voy a preguntar lo primero, la primera pregunta, que siempre, ya sabes, en lo gestáltico siempre está el hacerse responsable y hablar de uno, entonces te voy a preguntar quién es Charo Fernández. Pues bueno, con el que soy o quién soy, esa es la pregunta del millón. Me imagino que quieres decir como que me presente, ¿no? Pues bueno, soy alguien que hace ya un montón de años tocó con claridad con la necesidad de buscarse, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé un camino de búsqueda, pues como tanta gente que estamos en el camino así de la terapia y del autoconocimiento. Y entonces, por cuestiones personales, evidentemente, pues tomé contacto sobre todo con la Escuela del Centro de Psicología Humanista de Málaga. Y allí pues empecé, yo entonces me dedicaba a la educación, he estado muchos años como maestra, pero allí tomé contacto con este camino, ¿no? de descubrimiento de mí misma, y la verdad que durante la formación y luego los 3 años que estuve allí de observación con este centro maravilloso de la mano de Carlos Odriozola y Teresa Garcés y Carolina Garcés, pues como que decidí que quería dedicarme a esto, ¿no? Entonces ya por aquel momento, aún estando en educación, empecé a estudiar psicología. Y bueno, pues podríamos decir que en ese sentido, pues me dedico ahora, ¿no? Desde que fundé el centro este, que ya cumplimos mayoría de edad hace poco, ¿no? Ya llevamos más de 18 años aquí en Jerez, pues estoy dirigiéndolo. Entonces, bueno, desde ese sentido como práctico, pues soy directora, ¿no? del Centro de Psicología Humanista de Jerez. Y como me preguntabas antes en relación a Río Abierto, pues directora también de la escuela de aquí y docente, ¿no? de este equipo desde hace ya años. Entonces, bueno, trabajo por supuesto a nivel individual, con diferentes grupos, ¿no? Y ya desde hace unos cuantos años, pues sobre todo, y como más específicamente así con los trabajos y los grupos de formación. Así que en eso estamos. Muchas cosas, un abanico grande. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Río Abierto? Que se oye mucho, a ver cómo se trabaja, de dónde viene. Cuéntanos un poco. Pues mira, te nombraba antes a Carlos, Teresa y Carolina por la parte que me toca así del principio de gestal y bioenergética y esto. Pero Río Abierto, que yo lo conocí en el SAT, cuando Claudio traía a Graciela Figueroa, ¿no? Pues para mí fue así como un descubrimiento muy potente, darme cuenta cómo un trabajo, que eso que lo conocía a través de ella ahí en el SAT 2, como un trabajo a través del cuerpo, de entrar en conectarte, ¿no? con todo lo que se abre a través de la música, de la danza, de la expresión en el más amplio sentido, y cómo conectar con eso para mí en aquel momento, que fue los primeros años del 2000,
pues fue como darme cuenta de que era un camino, una herramienta que me parecía que podía ayudar muchísimo a sanar a las personas, ¿no? Entonces, yo desde aquel año hice una semana completa en el SAT2, entonces, que se hacía con Graciela. Entonces era cuando en el SAT2 hacíamos por la mañana con Claudio todo el trabajo de meditación y de los eneatipos, y por la tarde, aquel año me acuerdo que se hacía teatro con coraza, se hacía con Graciela Río Abierto, movimiento expresivo, estaba Susi Stroke con el tema de pareja y todo esto. Pero eso, yo ahí encontré a Graciela, me enamoré de ella y del trabajo, y entonces entendí, ¿no? Pues que Río Abierto, para mí, yo diría sobre todo, es un modo de vida, es un camino, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el trabajo y todo lo que se está moviendo ahora mismo a nivel internacional, pues obviamente es eso, es un sistema de trabajo que hace un abordaje sobre todo desde el cuerpo, pero contemplando el cuerpo en todos los planos. Entonces, no hablamos del cuerpo físico solamente, aunque evidentemente digamos que lo honramos y hay una clara intención de cuidarlo y de potenciar su salud, pero como el cuerpo físico y energético, orgánico incluso también, que abre con claridad al plano emocional, al plano intelectual y sobre todo también al plano espiritual, ¿no? Entonces, es un sistema de trabajo que hace un abordaje psicocorporal y también espiritual y transpersonal, y decimos muchas veces para el desarrollo armónico, ¿no? Este sistema de trabajo nació en el 66, en el 1966, de la mano de María de la Palcos en Argentina, y en España en concreto pues lo trajo Graciela Figueroa pues desde el 87, que ya se empezó aquí a trabajar. Entonces, bueno, es esto, es un sistema de trabajo y a la vez, ya te digo, incluye también como anímicamente casi una manera de entender la vida, ¿no? Te Sí, puedo algo decir. así, como en general también tiene un poco de filosofía gestáltico, ¿no? Porque en este aspecto también es similar. Sí, a ver, Río Abierto bebe, ¿no? De muchas otras corrientes, desde algo que tiene que ver con todas las tradiciones, por ejemplo, de trabajo corporal, como puede ser el yoga o como, ¿no? Otras muchas filosofías y trabajos que vienen de lugares, ¿no? De la India o de otros, toda la parte de la meditación, por supuesto, pero claro, en la gestal, pues sí, también está ahí, ¿no? Y sí, se relacionaría con la gestal en la parte que tiene que ver con trabajar la presencia, ¿no? Trabajar la reconexión que me permite ser, ¿no? Con todo lo que hay en este momento. Claro. Y el tema, ¿cómo se aborda? ¿A través de movimientos? ¿Se aborda desde el baile, desde el movimiento expresivo? ¿Desde qué tipo de, también que a nivel artístico que utiliza, ¿no? ¿Qué herramientas artísticas puede utilizar? Sí, justo, qué bien que nombras esto, porque he nombrado antes el abordaje psicocorporal y espiritual, y la parte de la creatividad y la parte artística es importante. Imagínate, ¿no? Sobre todo aquí en España, que Graciela es la que ha traído así con más claridad el trabajo aquí, que ella, bueno, ha sido una bailarina reconocida a nivel mundial, ¿no? Entonces toda la parte de utilizar la danza como un camino de conciencia, pues está. Entonces, toda la parte de la danza, del movimiento, de la creatividad también, utilizando, por ejemplo, toda la parte de la dramatización, eh, el, el, la parte de la creatividad en el movimiento como juego, en el sentido de lo que fluye de una forma espontánea. O sea, hay múltiples herramientas que tienen que ver con esto, por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo con la voz también, con las plásticas, o sea, Río Abierto utiliza, ¿no? Muchísimas herramientas que tienen que ver con la creatividad, y yo creo que no se entiende Río Abierto si no hay una parte que tiene que ver con lo artístico.
Sí, leía hace tiempo unos artículos que relacionaban y explicaban bien, no sé, a ver si nos puedes dar 4 pinceladas sobre el tema de la música, porque también trabaja mucho Río Amiento a nivel del tono, de la melodía, ¿no? Del ritmo, todo este tipo de cosas, ¿no? Leía en ¿qué nos puedes contar? Así como de añadir el ritmo o, o esto. Mira, la música es una herramienta fundamental, incluyendo también el silencio, obviamente, ¿no? Como música. En ese sentido, tendría que ver con toda la parte de la meditación también, ¿no? Pero la música en Río Abierto está desde el primer momento que llegamos, ¿no? Y sobre todo hay una parte muy importante que tiene que ver con la utilización de diferentes músicas para lo que es el despertar de los diferentes centros de energía. Nosotros, sabes, la formación son 3 años y hay sobre todo un curso, ¿no? Especialmente que es segundo, que se dedica a trabajar todo lo que son los centros de energía desde las herramientas de este sistema. Y, por ejemplo, ahí pues el alumnado, y vamos trabajando con ellos, pues va haciendo como un descubrimiento y un conocimiento potente de las diferentes músicas que van a ayudar a trabajar diferentes centros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, hay centros que claramente son más de tierra, digamos, y que las músicas pues van a estar relacionadas más con el ritmo, en el sentido de la percusión, de toda esa parte de la música que tiene más que ver con la estructura, ¿no? Tiene más que ver en ese sentido con el orden, tiene más que ver con esta parte de lo que hay, ¿no? De lo básico. Y luego, claro, pues hay otros centros que ya van trabajando también más según vamos subiendo, pues toda esa parte que tiene más que ver con la melodía o que tiene que ver con la armonía, ¿no? Entonces, eso está ahí por un lado, o sea, la música fundamental para trabajarla como herramienta para los diferentes centros. Y, y luego, pues sí, es como hay también así en tercero un poquito ya cuando estamos trabajando más con el alumnado, que se focaliza en el verse ellos en el lugar de agentes de transformación, que decimos muchas veces en Río Abierto, ¿no? Como en el lugar más de sus prácticas como terapeutas o como coordinadores de las sesiones de movimiento. Pues eso, como utilizar también estas diferentes músicas según lo que estén pretendiendo trabajar, pues como tú dices también con una música donde se potencia mucho más claramente lo que es la parte rítmica o lo que es la parte de melodía, que diríamos muchas veces, en movimiento decimos muchas veces que la melodía hay una parte como que tiene más que ver, ¿no? Como con lo que contamos, como en ese sentido, con toda la parte que tiene que ver con lo emocional, y la armonía de alguna manera nos abre más a los centros superiores, ¿no? En ese sentido de abrirnos a la sabiduría que a veces incluso como que no tiene palabra, ¿no? Sino que es algo que sentimos y que tiene que ver a veces con trascender. Pero también incluimos como a veces, y eso tiene que ver con el desarrollo armónico, como el ritmo, la melodía y la armonía, cuando contemplamos la armonía decimos a veces en Río Abierto, el cielo, ¿no? Y la tierra, como que necesitamos bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo, como cuando podemos armonizar e integrar eso, también puede haber una integración, un completar que vuelve también como a una armonía en el corazón. Entonces, como en muchos sentidos lo colocamos ahí, pero también en Río Abierto algo que nos ocurre mucho es como que siempre decimos que es una escuela muy viva, ¿no? Entonces, de hecho, a veces pasa con alumnados que tenemos que más claramente pues que vienen de formaciones musicales y a lo mejor dicen, no, pero la melodía está más arriba porque, claro, tiene más que ver con lo que se canta. Sí, bueno, y está bien, ¿entiendes? Como que abrimos que cada persona puede de alguna forma traer algo nuevo a este río, ¿no? Y seguimos creciendo. Y entonces en ese sentido sí que solemos colocarlo ahí, ¿no? Como la armonía un poco más en lo que trasciende, nos abre ese lugar así también sagrado, ¿no? Pero sí o sí incluye el otro, ¿no?
incluye la necesidad del ritmo y de la melodía también. Claro, habría como también esta cosa de que también se relaciona mucho con lo gestáltico, el poder estar presente en los tres centros, ¿no? Y es como una pieza musical, también es como poder también tomarle un poquito de atención pues a la melodía, al violín, ¿no? Y este trabajo como de más fuerza o así, ¿no? Sí, en Río Abierto trabajamos los tres centros, también decimos las tres fuentes, como centros serían centro motor, centro emoción y centro intelectual, y como fuente decimos la fuente de vida, la fuente de amor y la fuente de luz, ¿no? Ujú. Y esos tres centros luego se dividen en 7, en 9 también decimos a veces, que tiene que ver cada uno de los centros de energía, ¿no? Centro raíz, vital, solar, corazón, comunicación, visión y corona, ¿no? Y es como la claridad esto, ¿no? De algo que trabajamos también mucho como parámetros de este trabajo, que es que necesitamos que, por un lado, cada centro tenga su independencia, es decir, necesitamos que la mente esté lo suficientemente clara para que no se interfiera en un momento dado con las tripas o con el instinto, ¿no? Y no me deje realmente ir a lo que necesito, o igual, o al contrario, ¿no? Que el corazón o el instinto pueda estar libre y no interferido, imagínate, pues por una mente en un momento dado juzgadora, ¿no? Sino es necesario que cada centro esté independientemente lo suficientemente, ¿no? libre, y a la vez hace falta un alineamiento, y eso es lo que tiene que ver con el trabajo en el cuerpo, Ujú. y para que se pueda producir de alguna forma una sincronización, ¿no? Como que pueda haber esa claridad, como a veces decimos también así, o en la gestal, o se puede decir también como que lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo pienso se puedan armonizar como los 3 puntos de la pirámide en el yo soy, ¿no? Ujú. Qué bonito esto. Entonces, ¿sería algo así como los chakras o son puntos energéticos que Sí, tienen diferentes? ¿No? los centros de energía son los chakras, sí, Sí, se le ahí puede está. llamar también. Muy bien, pues oye, cuéntame un poquito cómo serían estos 3 años de formación para poder hacer esta terapia para la gente que desconozca. Mira, primero, el primer curso se centra mucho, siempre los 3 años van a ser vivenciales, obviamente, aunque está claro que hay un encuadre, digamos, de conocimiento teórico que también está siempre, ¿no? entrelazado. Pero primero, claro, es como el primer contacto con la claridad de hacer una reconexión a través del cuerpo con quien verdaderamente somos, ¿no? Entonces, pues se van a utilizar herramientas que luego van a estar los otros 2 años, como puede ser el ir empezando a tener conciencia del propio cuerpo, de cómo están mis apoyos, cómo están los apoyos a la tierra, cómo están los apoyos al corazón, los apoyos al cielo también. Eso es algo que se va a traducir en un trabajo de autoobservación, y también empezamos ya a trabajar con los propios compañeros y compañeras del grupo, a aprender, por ejemplo, desde lo que le llamamos las lecturas corporales. Se va aprendiendo a leer en el cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las cosas así que tienen que ver con la sabiduría de este trabajo es que tenemos absoluta claridad de que el cuerpo es un mapa donde se reconoce perfectamente la historia de vida de cada persona. Entonces, en el cuerpo, según es la plástica que le llamamos también en Río Abierto, que eso tiene que ver con cómo nos apoyamos en estos 3 que te decía, tiene que ver también con cómo es la respiración, tiene que ver también con la voz, cómo está, y tiene que ver también con, pues esto, con cómo, te decía un poco, la postura, la respiración, y sobre todo también con cómo movemos todo eso en el contacto con uno mismo, con una misma, y en lo vincular, ¿no? Entonces, en primero vamos mirando esto, y se va haciendo diferentes trabajos, sobre todo utilizando herramientas fundamentales como son el movimiento guiado. En Río Abierto
No sé si alguna vez has hecho una sesión. Al principio normalmente hacemos un círculo, ¿no?, en el que la persona que estamos llevando el trabajo vamos guiando desde diferentes movimientos con la música, con la intención de ir despertando el cuerpo a las diferentes energías y que vaya permitiendo como que vaya habiendo una circulación emocional con todo lo que va pasando. Entonces, se utiliza el movimiento guiado, que ya te digo que es en círculo porque tiene que ver también con la unidad. El círculo tiene muchísima potencia, tiene en ese sentido esa parte que tiene que ver con lo espiritual, del uno y del todo y de la nada, ¿no? Y porque energéticamente es tremendo lo que se mueve en un círculo, ¿no? Y luego pues hay pues un montón de herramientas que tienen que ver con el poder, con el movimiento, pero que igual ya son pues por parejas o en tríos a veces o libre, donde sí que se utiliza una herramienta que utilizamos mucho es la posibilidad de que una persona en un momento dado siga la plástica de otra. ¿Eso qué quiere decir, no? Tú empiezas a bailar un tema y yo empiezo de alguna manera a seguirte, a imitarte, pero no solamente es un tema de imitación de cómo lo haces, sino nosotros decimos muchas veces como que intentar convertirme casi en ti para, y eso es maravilloso, las posibilidades que se abren ahí, para, imagínate, si yo soy una persona que normalmente he tendido a cerrar los hombros, ¿no?, y me he cerrado así para protegerme, de repente me pongo a bailar con alguien que abre mucho, ¿no?, que abre aquí y tal, y resulta que haciendo simplemente esto, que la estoy guiando a ella, me está permitiendo, o sea, perdón, guiando, no siguiendo, me está permitiendo entrar en una plástica que a lo mejor yo llevo años sin legitimarme. Y algo así que parece tan sencillo, de repente me permite conectar con abrir la respiración, con entrar en otra sensación del espacio que estoy ocupando. Y entonces, todo este trabajo de seguir a otras personas y de sobre todo lo heterogéneo de las plásticas de un grupo y del propio profesorado que estamos, es maravilloso. Ves cómo personas en 2 meses, ¿no?, empieza a cambiar y cómo le cambia no solamente el cuerpo, sino que hay algo que empieza a cambiar energéticamente. Si de repente le costaba mucho decir que no, ahora puede empezar, ¿no?, porque ya va sintiendo nuevos apoyos, ¿sí? Entonces, primero tiene que ver mucho con esto, trabajo de plásticas, empezamos a trabajar el masaje, que es una herramienta muy, muy importante en Río Abierto, con intención de que todas esas trabas que tienen que ver con esa historia de vida que cada cual tenemos, que se nos van haciendo como corazas, ¿no?, en el cuerpo, pues se puedan ir desanudando, se puedan ir destrabando y dando permiso y espacios a toda la potencia que tenemos, ¿no? Entonces, esto es así como muy resumidito. Imagínate el mismo ejemplo que te ponía. Si yo tengo una persona que desde pequeñita me asusté, ¿no?, por la experiencia que tuve, pues claro, como que de repente poder abrir me va a permitir pues, dejar salir pues, un montón de habilidades y de cualidades, no digo ni positivo ni negativo, ¿no?, sino en el sentido más amplio, que estaban ahí. Entonces, todo eso es primero, masaje, se trabaja mucho el tema de las polaridades también desde el cuerpo, que es impresionante cómo el cuerpo tiene ahí, ¿no?, la fuerza, la debilidad, cómo está todo ahí en el cuerpito. Eso te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde un Río Abierto, desde el movimiento, pues esta cosa esta cosa polar, ¿no?, que todos y todas tenemos? Imagínate, o sea, es que es eso, ¿no?, que todo esto que tiene que ver, ¿no?, nosotros hablamos mucho en Río Abierto de la personalidad mecánica, que tiene que ver con la neurosis, a fin de cuentas, ¿no?, con cómo se nos ha ido desarrollando pues, una forma de estar en el mundo. Entonces, pues claramente cada cual, pues yo me he fijado más en la idea de mí, que soy fuerte y soy responsable, y eso está grabado en el cuerpo. Entonces, poder pasar, explorar otras polaridades diferentes del cuerpo, danzarlas, sentirla en el cuerpo cuando trabajamos con el masaje, cómo está esa partecita que se siente más frágil y está ahí, ¿no?, asustada, y de repente
alguien en el masaje, con el masaje hay muchísima gente que le sorprende mucho, ¿no? Como de repente ahí en la presencia entras y conectas con una emoción que estaba ahí atascadita desde que tenías 4 años, ¿no? Claro, y a veces también en un contacto real, ¿no? Con el otro, que el tema del contacto a veces es Sí. una de las cosas que más nos moviliza, ¿no? Entonces, Y la respiración es fundamental también. Entonces, bueno, primero ya te digo, son pues ponernos en contacto con todas estas herramientas, siempre, sobre todo también con dos herramientas que son básicas en Río Abierto, que es por un lado cultivar el no juicio. Es una cosa que yo admiro mucho así, ¿no? Desde en primer lugar con Graciela cuando la conocí, y luego lo he ido viendo en María Adela y bueno, y en toda la gente que ya llevamos más tiempo, como que es algo ahí que tiene un peso, ¿no? Porque ayuda a que las personas que están trabajando no se sientan en la presión de tener que ir a ningún lado si no están lo suficientemente todavía preparadas, digamos. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, algo que a mí me da muchísima confianza y que veo en cómo la gente le sirve también, que justo es esto, cómo antes de pretender que alguien vaya a un lugar que le daría mucho bien probablemente, pero si todavía no tiene suficientemente apoyo para eso, vamos a fortalecer los apoyos para que luego se pueda ir dando el cambio sin necesidad de ir a un ritmo que a lo mejor la persona no puede. ¿Sí? claro. Eso, todo este trabajo del cuerpo, la parte de la exposición que tiene, ¿no? Como bueno, pasa también con el teatro, digo la exposición en el sentido, claro, a veces imagínate gente más, pues más tímida o tal, bailar delante de 3, de 5, de un grupo, ¿no? Toda esa parte de la creatividad, con la parte así más de cantar, de repente hacer algo de teatro, ¿no? De esas dramatizaciones. La gente va cogiendo un apoyo, va como un perder la vergüenza también, ¿no? Que luego ayuda a, a ir pudiendo hacer transformaciones y cambios que ya van viendo, ¿no? Se van haciendo entonces como de una forma así, a veces suave, ¿sabes? Y esto sería como el primer año, ¿no? Como un proceso más de poder conectar con eso. ¿Qué pasaría en el segundo y en el tercero? Segundo, nos centramos más en trabajar en lo que son los centros de energía. Entonces, esto pues, bueno, primero no te he comentado que terminamos así también haciendo un trabajo potente con todo lo que es la historia familiar. Inevitablemente siempre también hace falta tocar a papá y a mamá, ¿no? Y a la niña carente o al niño carente para poder estar en el adulto o la adulta presente, ¿no? Y entonces en segundo eso, nos vamos centrando y pues cada intensivo que hacemos se va trabajando un centro raíz, Y luego en Río Abierto hay algo que a mí me parece que es también un tesoro, y es lo que le llamamos el trabajo sobre sí. La formación normalmente tiene los intensivos, que son fines de semana, más algunos que son residenciales, ¿no? En invierno y otro en verano, que es cuando normalmente nos unimos pues varios, pues las personas que en ese momento, imagínate si es primero, y hay primero en Bilbao, primero en Deltebre, primero en Madrid, primero en Canarias y en Jerez, pues nos juntamos todos los grupos ahí, normalmente con Graciela, y entonces, bueno, pues eso es como para cerrar al curso, pero hay algo, están esos intensivos que te decía, pero hay algo que es una joyita, que es el trabajo sobre sí, se van haciendo sesiones, por ejemplo, aquí en Jerez las hacemos semanales. O sea, el grupo, todas las semanas hacemos 2 horas de lo que se llama trabajo sobre sí. Trabajo sobre sí que viene de Gurdjieff, ¿sí? Claramente con las herramientas esas que ya estamos aprendiendo, de movimiento, de reconexión con la emoción, con el contacto con las sensaciones, con también abrirnos ahí, ¿no? al misterio, podríamos decir. Todo eso semanalmente vamos como si fuera un goteíto trabajando, y claro, el grupo también se va haciendo, se va moviendo todo lo que tiene que ver con la dinámica de grupo.
Entonces, claro, imagínate, desde octubre hasta junio, pues un grupo que se están viendo todas las semanas, ahí muy potente, ¿no? Entonces, sería eso, ¿no? En el año, los intensivos y el trabajo sobre sí. Y en segundo, como te decía, pues se trabajan los centros de energía, que así terminamos el último con el de Corona. Y luego tercero, bueno, en segundo hay algo así como muy rico, que es que se trabaja, cada vez que hacemos un centro, se trabaja por un lado, pues cómo movilizar desde las diferentes plásticas, desde los diferentes movimientos, cada centro, las músicas que ayudan a eso. Cada centro tiene un masaje específico también. No es lo mismo hacer un masaje de centro raíz que de centro visión, ¿no? Y bueno, y todo eso también pues con unas atenciones individuales, que van la gente ahí también ya haciendo sus prácticas como terapeuta paciente, ¿no? Y luego en tercero, pues ya es un curso que está más focalizado en que el alumnado pues pueda ir, sigue por supuesto siempre de forma experiencial y siempre aprendiendo y dándose cuenta de todo lo que se mueve, pero a través ya de la parte de ponerse más en el lugar, digamos, de dar, ¿no? Entonces, pues hacen las prácticas llevando sus propias sesiones de movimiento, todo eso se va supervisando. Vamos supervisando también las atenciones individuales que van haciendo y ahí vamos, pues eso, pues tocando un poco más toda la parte que tiene que ver con, diríamos, la percepción y la intervención, ¿no? Con otras personas, sea de forma grupal o sea de forma individual. Bueno, Y, y concluimos la formación con un residencial, entiendo también. sí, tercero se termina y pues eso ya de celebración. Nos reunimos pues todos los lugares que estamos, pues con Graciela, y ahí estamos normalmente todo el equipo que hemos estado llevando esos cursos que terminan. Y bueno, pues ya la verdad que es un momento de entrega de diplomas, ¿no? De titulaciones, es un momento de mucha celebración. A ver, y por supuesto también de seguir, ¿no? Como cerrando ahí pues cualquier cosa que se fue quedando pendiente, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos en este tema con esta crisis ahora mundial sanitaria? ¿Cómo tenemos el tema de la movilización a este nivel? ¿Se puede seguir trabajando de la misma manera o se trabaja un poco más alejado o cómo trabajamos ahora con esto? Mira, hay algo que es absolutamente, yo diría igual, que es que estamos con muchísima ilusión y muchísimas ganas, y ahí también como está esta claridad, decimos muchas veces en Río Abierto que podemos utilizar miles de herramientas, pero que solamente que hay una herramienta que está por encima de cualquiera y es como que un átomo de presencia, ¿no? Puede ayudar a veces más que muchas herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente nos estamos adaptando a las necesidades que se dan, porque no estamos fuera del planeta, ¿no? Estamos con la realidad que hay, pero sí favoreciendo que toda esta dinámica, toda esta filosofía que tiene este trabajo se pueda seguir llevando. Es cierto que está dependiendo mucho de los diferentes lugares, o sea, no es lo mismo ahora mismo, no es lo mismo, pues a lo mejor, ¿qué te digo? Pues aquí en Jerez o en Madrid o en Deltebre o en Canarias, ni siquiera es lo mismo en todo momento, porque va cambiando también, ¿no? Igual me imagino que estaréis vosotros. Y también estamos en un contacto continuo con todos los lugares del mundo. O sea, Río Abierto Internacional tiene muchísima potencia en ese sentido. Estamos así como extendidos, ¿no? por Rusia, Israel, por supuesto todo Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y bueno, y en Europa también, en Italia, en Alemania, en Grecia, bueno, muchísimos sitios. Pero ya te digo, hay algo que nos guía, que yo creo que es la claridad de saber que este trabajo tiene tanta potencia, que da igual que en un momento dado durante 2 meses, como pasó, ¿no? Cuando el confinamiento, pasamos de inmediato a trabajar online,
y fue la bomba. O sea, nos dimos cuenta que empezábamos a tocar lo que significa el contacto desde otro sitio diferente, que incluye el atravesar la barrera de una pantalla en un momento dado, ¿no? Y un ejercicio tan sencillo como en un momento dado tomar contacto con la mirada con otra persona, ¿no? Pues habría algo inmenso, ¿no? Entonces, bueno, estamos flexibilizando y adaptando, y a la vez, bueno, ya aquí, por ejemplo, sí estamos trabajando en presencial, y en la mayoría de los sitios ahora mismo estamos con presenciales. Pero ya te digo, bueno, pues cuidándonos y manteniendo la claridad de que la herramienta tiene mucha potencia y aunque se vaya adaptando, sigue funcionando. Y a ver, ahora Charo, ahora muchas gracias por estar. Antes de irte, pues si te apetece, te voy a recitar un poemita. Claro. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con el libro, así que vamos a dejar que un poco la cósmica nos ayude, ¿vale? Y te pido un número del 1 al 52. Pues el 33. El 33. Que no me lo sé de memoria, pero allá va. Bueno, ahí está. Wow, se llama El temporal. Fíjate. El temporal lo arrasó todo hace algunos años. Hizo saltar las alarmas de los coches, dilapidó las cuentas bancarias, congeló las universidades, arrolló los teatros, los parques, los recuerdos, destruyó a familias enteras, enfermó a muchas personas, separó a amantes, amigos, dejó sin trabajo a la multitud, hizo peligrar miles de orgullos, de autoestimas, de prestigios. El temporal hizo mucho daño hace algunos años. Hoy, a años de todo aquello, con la ciudad reconstruida, después de mucho tiempo trabajando entre brasas y calderas, con cemento y runas varias, con pico y pala, a capa y espada, sé que aquello se acabó. Sé que te querré siempre. Fue un sentimiento puro, aunque ya no estés. El temporal hizo mucho daño hace algunos años, pero ahora sé que tu ausencia ya no me duele. Vaya. Es curiosa esta cosa, porque este poema lo escribí hace muchísimo tiempo y créeme que hay muchos gestálticos cuando digo el número que me dice el 33 desde que empezó todo esto del confinamiento. Anda, fíjate. Pues yo creo que es un número que no, pero me vino así, el primero. Bueno, estamos un poquito en esto, ¿no? Y es necesario también el temporal. Sí. Exacto, para poder renacer desde otro lugar. Muchas gracias, Charo, por estar aquí y encantadísimas. Gracias por explicarnos un poquito más el tema de Río Abierto. Muchísimas gracias a ti, Yolanda. Un placer. Y a todos los demás, pues nos vemos en breve con la siguiente entrevista.